Hola amigos, aquí no tenemos historias de fantasmas, pero sí tenemos la historia de Jacobo. Es lo más cercano que encontrarás a algo así por estos lados. ¿De verdad quieres saber, mamá? No debería contarlo, pero está bien, solo no me interrumpas, por favor, no tengo paciencia para eso. ¿Cómo describir a Jacobo Emery? Bueno, digamos que era el tipo de persona que nunca notas demasiado. No era un mal chico, para nada. Muchos en este pueblo pensaban que era el más confiable para cualquier trabajo raro, pero nunca destacaba en nada. Era la prueba viviente de sabe de todo, maestro de nada. La mayor parte de esto se debía a su propia falta de voluntad. Tocó casi todo lo que este pueblo podía ofrecerle: autos, operaciones de radio, gestión de tiendas, lo que sea, pero nunca se quedó con nada. Sus amigos y compañeros le preguntaron varias veces al respecto, pero siempre recibían la misma respuesta: insatisfactoria, no es suficiente. Así que los amigos que conservaba eran o muy pacientes o simplemente nunca tocaban el tema. Entonces probablemente era inevitable que Jacobo se fuera al extranjero. No recuerdo a dónde fue, pero creo que Gertrudis, la que vivía calle abajo, lo sabía antes de fallecer. Tendrás que preguntarle a alguien más si te pica la curiosidad. En todo caso, nadie intentó detenerlo. Todos pensaron que un poco de viaje le quitaría esa ambición, o al menos la alimentaría hasta que dejara de ser un problema. Hasta le hicimos una fiesta de despedida, lo cual me pareció muy amable de parte de todos. De todos modos, estuvo fuera unos 6 o 7 años. No lo recuerdo bien, tendrás que verificar con alguien más. Al final volvió y había cambiado. Obviamente estaba lleno de energía, siempre sonriendo. Pronto descubrimos por qué. Nos mostró un souvenir que trajo. Era un palo negro sólido, del largo de un lápiz, pero con la textura de una tiza. Todos nos preguntamos por qué algo tan simple lo ponía tan animado, hasta que nos dio una demostración. Tomó una hoja de papel y con ese palo dibujó un círculo tosco. De pronto una piedra cayó en el borde del papel como si fuera real. No salió del papel, pero se movía en él como una proyección de un viejo cine en una pantalla. Hijo, ¿sé lo loco que suena esto? Y si quieres ser escéptico, puedes irte y dejar a este viejo con sus locuras, pero sé lo que vi, aunque todos lo hayan silenciado. Esa piedra simplemente cayó. Jacobo pasó el papel entre nosotros y cuando lo inclinábamos, la piedra rodaba sobre él. Nos quedamos sin palabras. ¿Qué se podía decir? Pero él siguió mostrando más figuras de palitos en pequeñas obras, desde peleas entre ellas hasta formar pirámides humanas perfectas. Todos estábamos maravillados. Sin embargo, él seguía diciendo: no es suficiente. Anunció que planeaba hacer un espectáculo para pagar el alquiler y la comida, dibujando lo que el público quisiera. Hablamos mucho sobre eso y al final nos convenció de que sería seguro, ético y que la atención no saldría del pueblo. Si no hubiéramos estado tan emocionados en ese momento, tal vez habríamos visto las señales y roto esa cosa horrible en dos para salvar a ese pobre tipo. Éramos jóvenes, todos lo éramos, y no veíamos problema en animarlo a compartir esa experiencia increíble con los demás. No tenía conexiones con grandes radios o televisiones y el internet llegó una década después, así que hizo lo que todos con poco presupuesto: publicidad con folletos. Los folletos no son gran cosa para la gente de ciudad, pero en un pueblo pequeño a veces llaman la atención. Los de Jacobo destacaban con figuritas de palitos saltando para atraer miradas. Su primer espectáculo debió atraer unas 60 personas, probablemente más. Sus shows eran fantásticos.
Alguien gritaba una escena de una obra o un sketch cómico y la mano de Jacobo volaba sobre una pared blanca como pájaro. Seguro que se había contenido cuando dibujó la piedra. Sus ilusiones eran perfectas. Podía crear figuras humanas increíbles en minutos. No recuerdo que ninguna de sus escenas tomara más de 10 minutos. Estaban realmente bien hechas. No solo podías ver a un caballero asaltando un castillo, sino que Jacobo dibujaba el interior del castillo también, como un pastel de bodas cortado por la mitad. Veías al caballero escalar las murallas, pelear por los niveles hasta el calabozo, rescatar a la princesa y saltar del castillo a su caballo, todo en completo silencio. No era realista, pero ese era parte de su encanto. Cuando una escena terminaba, los personajes saltaban de la pared o él cubría todo con pintura blanca. Eso le daba un límite de tiempo al show. Cuando las 4 paredes de la sala estaban pintadas, todos sabíamos que había terminado hasta que la pintura secara. Mientras tanto, Jacobo estaba cambiando y no para bien. Esa energía que trajo al volver nunca se fue. Al contrario, creció, disfrutaba todo demasiado. Sus ojos se agrandaban, dormía cada vez menos, sus opiniones se volvían más radicales y frenéticas, aunque nunca fue débil, empezaba a poner nerviosa a la gente. Pasaron 1 o 2 meses y su audiencia creció como incendio forestal. Casi todo el pueblo pagaba por ver su arte y tuvo que rentar lugares más grandes. Ahora no paraba después de una escena. Pasaba directo a la siguiente, a veces mezclándolas de forma intrigante, lo que encantaba al público. Los temas se volvieron más salvajes e inmorales, monstruos raros y creativos, guerreros con armas imposibles, todo por el entretenimiento de la multitud. Jacobo se volvió más indulgente. Pensamos que era por el dinero. Se hizo bebedor y mujeriego, pero esa vitalidad no desaparecía. Algunas mujeres decían que lo vieron dibujando en una libreta a medianoche con una gran sonrisa. La mayoría asumía que las dibujaba desnudas, pero unas pocas decían que no eran desnudos, aunque no dicen que eran esos dibujos. No busques los folletos ni dibujos. Ya no están. El punto es que empezó a beber, y eso lo arruinó todo. Una noche salió ante su público aplaudiendo, y todos vimos de inmediato que estaba borracho. Yo estaba en primera fila y olía el bourbon a 3 metros de distancia. El show empezó. Dibujó varios sketches y escenarios que el público sugirió. Al final alguien le pidió que se dibujara a sí mismo y todos aplaudieron la idea. Supongo que querían saber qué pensaban sus creaciones de él. Al final accedió. Apenas Jacobo conectó las últimas 2 líneas de su abrigo, todos los personajes en la enorme pared se detuvieron y miraron directo a su dibujo. Los amantes dejaron de besarse, los payasos de reír, los robots de pelear, los piratas de todo y miraron al Jacobo ilustrado. El público se silenció casi al instante. Recuerdo la cara de Jacobo en ese momento, pálida, con una terrible comprensión de su error, buscando desesperadamente las latas de pintura blanca que olvidó sacar antes del show. Todos los demás miraban al falso Jacobo. Este sacó un palo negro de su chaqueta, dibujó una puerta, la empujó y salió caminando al suelo del auditorio. Lo que siguió fue un caos infernal. La gente gritaba y corría a las salidas mientras las creaciones de Jacobo, tanto las de la pared como las que habían salido antes de ser cubiertas, saltaban, lanzando tartas, disparando láseres, escupiendo fuego y veneno en actos imposibles. Yo estaba cerca de la salida y escapé, mirando atrás solo una vez. Esa escena me perseguirá siempre. Jacobo Emery siendo arrastrado por sus creaciones, gritando hacia la puerta que su copia había hecho. El auditorio se incendió, claro.
No sé cuántos personajes escaparon, qué pasó con el falso Emery, ni cuántos murieron. El fuego trajo bomberos de ciudades a más de 160 kilómetros, luego policía, luego el gobierno que lo tapó todo. Tomaron los folletos y todo el arte de Jacobo y nos hicieron jurar silencio bajo amenaza de detención perpetua. Echaron la culpa del incendio a un cigarrillo en la basura durante un partido de baloncesto. ¿Seguimos con nuestras vidas? Jacobo fue borrado de la existencia. Pensándolo bien, él no estaba creando ilusiones. Las ilusiones no se mueven ni atacan, son solo sombras. Jacobo estaba haciendo vida, seres pensantes en otra dimensión, con un poder que ningún mortal debería tener. Se emborrachó con ese poder y su castigo fue probablemente justo. El gobierno cometió 2 errores. Silenciaron bien a todos, pero quedan pruebas. Las ruinas del auditorio aún están ahí. Escuché que pronto empezarán a reconstruir, lo que borrará cualquier evidencia restante. Fui una vez, años después del incendio, solo una vez. Entre los escombros cubiertos de ceniza vi algo moviéndose. Al acercarme era la mano de Jacobo Emery en la pared, igual que hace 3 años, agitándose como si su cuerpo estuviera en llamas. Ese fue el primer error. El segundo son esas creaciones. No sé cuántas escaparon ni cuántas atraparon los agentes del gobierno. Solo diré esto: no vayas a los prados de hierba alta en las afueras del pueblo, nunca. Preguntaste por esas figuras blancas que viste esta noche, ¿verdad? Este pueblo no tiene historias de fantasmas,